Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre un estudio que salió en Medscape la semana pasada, que está disponible online, aunque todavía no tiene, digamos, la nomenclatura, porque la publicación solamente es online. Es el estudio GEARS que nos compartió Anita la semana pasada por el chat de vascular. El estudio GEARS es el manejo diagnóstico simplificado de los pacientes con sospecha de embolia pulmonar. Bueno, entonces ya habíamos hablado un poquito sobre el TEP cuando hablamos sobre trombolisis, una enfermedad importante y que hace parte de los grandes asesinos a nivel mundial, con una mortalidad a 30 días del 7 al 11%. Es por lo tanto una enfermedad que tiene una mortalidad importante y tiene una prevalencia importante, por lo que se justifica hacer un abordaje adecuado de estos pacientes. Cuando sospechamos que un paciente tiene embolia pulmonar, aproximadamente un 25% de estos pacientes pueden tener realmente la enfermedad, mientras que un 75% de los pacientes en los que sospechamos embolia pulmonar habitualmente no van a tener la enfermedad. Este 75% de pacientes lo vamos a estar sometiendo a unos riesgos asociados a los estudios con medios de contraste, riesgos de nefrotoxicidad por medio de contraste, riesgo de irradiación a largo plazo, el cual es más severo en mujeres, ya que tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, y también riesgos inherentes a los sobrediagnósticos, teniendo presente que muchos pacientes pueden tener TET subsegmentario o artefactos que se diagnostiquen como TET subsegmentario y puedan ser llevados a tratamientos innecesarios con los riesgos que esto conlleva. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo se ha tratado de identificar cuáles son los pacientes que probablemente puedan tener TED de los que no tengan TED. Hay diferentes métodos y teniendo presentes los síntomas, podemos tener también en cuenta el riesgo relativo de dichos síntomas con la probabilidad de tener TED. Por decir, el edema unilateral tiene un riesgo relativo de 2,6, la hipoxemia de 2,10, y así sucesivamente vamos a ver diferentes síntomas. Posteriormente aparecieron escalas de predicción que nos permiten abordar este problema, y recordemos que la escala de Wells va a tener dos versiones, la versión clásica y la versión simplificada, como lo vemos en la tabla. En la versión original, el antecedente de trombosis venosa profunda o antecedente de tromboembolia se le da 1,5, al de falla cardíaca, al de la frecuencia cardíaca por encima de 100, 1,5 puntos, y al antecedente de inmovilización o cirugía 1,5, y vemos que los signos más importantes son los hallazgos clínicos de trombosis venosa profunda o que haya un diagnóstico menos probable de TEP. En la versión simplificada, a cada uno de esos se les da un punto, y dependiendo del resultado, vamos a tener, vamos a tener una puntuación que nos va a catalogar al paciente como bajo, intermedio o alto, y en el simplificado simplemente como TED probable o improbable si el puntaje es mayor o igual que 5. Esa sería la clásica, pues, de la versión simplificada y la versión tradicional. Entonces, han habido otros algoritmos que, además de los criterios clínicos, tienen en cuenta algunos parámetros de laboratorio básicos, como por ejemplo la realización del dímero D. En este estudio de Christopher, en el 2006, se hace un algoritmo en los que los pacientes usamos la escala de Wells para catalogarlo como probable o improbable, y si el paciente nos da una categoría probable, va hacia angiotat, y si el paciente nos da como improbable, adicionalmente le hacen un dímero D. Si el dímero D es normal, se excluye el diagnóstico y no requiere más estudio. Si el dímero D es alto, el paciente va a angiotat. Este sería el algoritmo de este estudio, un algoritmo simplificado. Se utiliza la escala dicotómica de Wells más el dímero D y el angiotat en los pacientes que tengan dímero D alto o que sea una probabilidad alta. Esto fue un estudio prospectivo de corte que se realizó en 12 centros en Holanda entre 2002 y 2004, con 3.306 pacientes, 57% de los cuales eran mujeres. Los desenlaces fueron la presencia de tromboembolia venosa sintomática o fatal
durante el seguimiento a 3 meses. La embolia pulmonar fue improbable en el 66,7% de 2.206 pacientes. La combinación de la escala más dímero D normal ocurrió en 1.057 pacientes, es decir, en un 32% de los pacientes con sospecha de la enfermedad, y de estos 1.057, 1.028 fueron manejados sin anticoagulantes. La incidencia de embolia pulmonar a 3 meses fue de 1,2% y de embolia pulmonar fatal fue de 0,5%. De este estudio yo les resalto el valor de la escala, y es que en los pacientes que se dice en esta escala que no tienen o que tienen baja probabilidad de TED, el riesgo de embolia pulmonar a 3 meses, como lo vemos en la parte de abajo, fue de solamente 1,2%, y el riesgo de muerte por embolia pulmonar fue solamente del 0,5%. Eso para compararlo con la escala más nueva, que es el GEERS. Y estratificó, digamos, un 32% de esos pacientes se les ahorraría el estudio de angioTAP. Posteriormente, en el 2013 y en el 2014, sale publicado un estudio en el cual se ajusta el valor del dímero D a la edad del paciente. Entonces, este algoritmo, como vemos en la parte inferior, que es la edad ajustada al valor del dímero D, y se multiplica la edad por 10. Este sería el punto de corte para pacientes mayores de 50 años, y la ventaja de este estudio es que nos va a permitir que haya una proporción mayor de pacientes que no se les hagan angioTAP y clasificarlos mejor. Sin embargo, tiene el inconveniente que lo hace a favor de los pacientes de mayor edad, pero no nos ayuda con los pacientes menores de 50 años a estratificarlos correctamente, y son los pacientes que tienen mayor riesgo con la irradiación. Con este algoritmo del dímero D ajustado a la edad tenemos una sensibilidad del 97% y una especificidad del 34 al 46%. Todos estos estudios, digamos, se hicieron por ELISA de alta especificidad. En ese estudio tenemos, posteriormente también hay otros estudios en los cuales se preocupan mucho por la realización innecesaria de dímero D, como ese estudio del Dr. Klein en el 2004, en los cuales se trata de que no se hagan estudios innecesarios a pacientes con embolia pulmonar, y sobre todo evitar el sobreuso de dímero D, que fue digamos, el otro extremo de este espectro. Aquí observamos, en ese estudio se hace una correlación entre los diferentes factores de riesgo del paciente, como la edad, la frecuencia cardíaca, y se tiene en cuenta, observamos de este lado, el valor de P para el diagnóstico. Entonces, tienen en cuenta los aspectos más relevantes, y posteriormente se validó de manera prospectiva. Estos fueron los puntos que en este estudio de 2004 tuvieron mayor importancia para excluir el diagnóstico de embolia pulmonar sin tener que hacer dímero D. Entonces, aquí tenemos que las variables más importantes fueron la edad mayor de 50 años, la frecuencia cardíaca mayor de 100, la saturación menor del 95, la presencia de tos, hemoptisis, de edema unilateral, y observamos que con esta escala se realizó, con estas variables se realizó una escala que es el PERS. El PERS es una escala para descartar la embolia pulmonar en pacientes de bajo riesgo. Entonces se tendría en cuenta todos esos criterios que anteriormente les mencioné, que fueron los más importantes, y si el paciente no tiene ninguno de esos criterios, la probabilidad de que tenga trombosis venosa profunda o embolia pulmonar a 45 días es menor del 1%. Es importante resaltar que esta escala es para pacientes con bajo riesgo, es decir, pacientes principalmente de manejo ambulatorio, y serían pacientes a los que no habría que hacerle dímero D. Hay muchas condiciones en las cuales esta escala no se puede usar, por ejemplo, el uso de beta bloqueadores que nos pueden influenciar en uno de los puntos, que es la taquicardia, la presencia de trombofilias, situaciones que nos aumenten el riesgo, como los antecedentes familiares de trombosis, pacientes que tengan hipoxemia de base, como los pacientes con EPOC, y los pacientes con obesidad masiva. Entonces, recordemos entonces que igual que en el estudio anterior, esta diapositiva realmente se me rodó un poquito, pero es el ajuste del dímero D según la edad. Entonces, ya entrando ya al tema como tal del estudio GEERS, vemos que el diagnóstico clínico de embolia pulmonar no es específico, por lo cual requiere ser confirmado con test objetivos,
y por la amplia disponibilidad, por la eficacia diagnóstica, el angioTAC ha sido el examen de elección en la mayoría de los centros. El incremento del angioTAC, sobre todo en pacientes con baja prevalencia de TED, nos va a llevar a un sobrediagnóstico de la enfermedad, especialmente del embolismo subtegmentario, y nos puede llevar a un mayor riesgo de irradiación, a riesgo de cáncer a largo plazo, por ser tomografías con multidetectores, a riesgo de nefrotoxicidad y de tratamiento innecesario. Entonces, hemos hablado pues que ya hay diferentes tipos de algoritmos, y en un paciente con estos algoritmos y un dímero D normal, usualmente se excluye el diagnóstico. Estos algoritmos tradicionales se traducen más o menos en un 20 a 30% de menor uso del angioTAC, con una falla diagnóstica menor del 1,5% a 3 meses, digamos los algoritmos previamente ajustados. El dímero D ajustado por la edad, es decir, edad por 10 nanogramos por mililitro para pacientes mayores de 50 años, ha sido validado prospectivamente con una reducción absoluta de 11,6% en la realización de angioTAC comparado con los algoritmos tradicionales. A pesar de que hay algoritmos y que la eficacia y seguridad de estos algoritmos han sido validadas prospectivamente, usualmente no son usados en la práctica, teniendo presente muchas veces el ambiente de ocupación que tienen en los servicios de urgencias. Por lo tanto, en este estudio GIAS se propone un algoritmo usando los 3 puntos más predictivos de la escala de Wells original. Estos puntos fueron los signos clínicos de TDP, la presencia de hemoptisis y si la embolia pulmonar es el diagnóstico más probable. En este análisis se permitió el uso de un umbral de dímero D sin perder sensibilidad. Entonces, el algoritmo GIAS, como vemos en la parte inferior, en el último párrafo, valora los 3 puntos anteriores que le había mencionado y tiene 2 puntos de corte. Para pacientes que no tengan ninguno de los puntos del GIAS, un punto de corte mayor de 1000, y para pacientes que tengan un punto de esos 3, un punto de corte del dímero D mayor de 500. Entonces, es interesante porque tiene 2 puntos de corte para el dímero D, que esto es novedoso, y lo otro no se afecta tanto con la edad como comparado con el algoritmo que para pacientes mayores de 50 años lo ajustaban por edad. En este caso también se ajusta según estos factores independientes de la edad del paciente. Es un algoritmo sencillo que está, digamos, está realizado para que pueda ser utilizado en la práctica clínica diaria. Y el objetivo es disminuir el número de angioTAC innecesario en pacientes con sospecha de embolia pulmonar con una validación prospectiva. Es un estudio multicéntrico, es un estudio prospectivo de cohortes que evalúa la seguridad y la eficiencia del algoritmo GIAS en pacientes con sospecha de embolia pulmonar aguda. Se realizó entre octubre de 2013 y el 9 de julio de 2015 en 12 hospitales de Holanda. Los pacientes elegibles eran pacientes mayores de 18 años. Se tomaron pacientes consecutivos, ya sean ambulatorios o que estuvieran hospitalizados en estos centros con sospecha clínica de embolia pulmonar aguda, primaria o recurrente. Y se excluyeron pacientes que tuvieran manejo anticoagulante con dosis terapéuticas 24 horas o más antes de ser elegibles, o que tuvieran una expectativa de vida menor de 3 meses, porque el seguimiento del estudio es a 3 meses, o que estuviera en sitios que fueran muy difíciles hacerle el seguimiento, pacientes en embarazo y pacientes con alergia a contraste intravenoso. Entonces, en este protocolo, nuevamente, aquí está resumido, se sospechaba la embolia pulmonar y se preguntaban esos 3 síntomas: la presencia de signos clínicos de TDP, la presencia de hemoptisis y si el diagnóstico de embolia pulmonar era el más probable o no, y se le hacía un dímero D. Entonces, si el paciente no tenía ninguno de esos criterios y el dímero D era menor de 1000, se excluía la embolia pulmonar. Si el paciente tenía 0 puntos del GIAS, pero el dímero D era mayor de 1000, se le ordenaba el angioTAC. Si el paciente tenía más de un punto del GIAS, pero tenía menos de 500 nanogramos por mililitro de dímero D, se excluía la embolia pulmonar. Si tenía mayor o igual a un punto del GIAS, con 500 de dímero D, ya se ordenaba el angioTAC. El dímero D era un dímero D de alta sensibilidad y a estos pacientes se les hacía un seguimiento a 3 meses en búsqueda de síntomas de TED, y en caso de síntomas se les indicaban que debían ingresar antes y que debían informarlo al
al grupo investigador. Los desenlaces que se evaluaron, el desenlace primario fue la incidencia de tromboembolia venosa pulmonar a 3 meses en la población general y en los pacientes manejados con y sin angioTAC por separado. Los antecedentes de TEP y TEP se debían confirmar por exámenes objetivos como el angioTAC y el Doppler. En caso de muerte se buscaban los registros clínicos. Hay un comité de adjudicación independiente que valoraba las causas de muerte y asignaba si el paciente había fallecido secundario a un TEP o no. El objetivo secundario fue la proporción de angioTAC requeridos para completar la escala de Gears al inicio comparado con la proporción teórica utilizando la escala de 2 niveles de Wells y dímero D menor de 500 nanogramos por mililitro. Es importante tener presente que este no es un estudio aleatorizado en el sentido de que en la misma corte de pacientes se le hacía la escala de Wells, se le hacía la escala de Wells por edad y se le hacía el protocolo Gears, pero no habían como dos grupos separados como tal. También se comparó el escenario con el dímero D ajustado a la edad que se realizó de manera post-hoc. Se compararon en la población del estudio y también y no en el histórico, que esto es diferente a otros estudios. Los scores de Wells eran calculados por un investigador independiente. Con respecto al análisis estadístico, se esperaba una tasa de falla del 1,2% en pacientes manejados sin angioTAC, muy parecido, pues era la proporción que se veía en los estudios con algoritmos previos. Se calculó una muestra en base a esta presunción con el objetivo de tener un intervalo de confianza por debajo de 2,7%, que sería el margen de seguridad. Es decir, si está por encima de este margen, habría que suspender el estudio. El valor refleja la incidencia de tromboembolia venosa después de una angiografía convencional. Cualquier TET por debajo de este umbral era considerado seguro. Se calculó una muestra de 1.333 pacientes manejados sin angioTAC con un alfa a 2 colas de 5% y un poder beta de 80%, teniendo en cuenta que un 44% de los pacientes en la corte de derivación del GIES y en los estudios de validación pudieron ser manejados sin angioTAC y contando con una pérdida de seguimiento del 7,5%, se requería un total de 3.260 pacientes con sospecha de embolia pulmonar. Para el análisis de seguridad se utilizó un abordaje por protocolo. Para el desenlace secundario de eficiencia de la estrategia diagnóstica se utilizó por intención de tratar. La diferencia entre los abordajes fue para determinar cómo reportar el número de angioTAC que fueron realizados pero no estaban indicados por la estrategia. Recordemos que a pesar de que se generen algoritmos, habrá algunos pacientes o algunos médicos que no se adhieren completamente al protocolo y puede que por el protocolo GIES no requerían el angioTAC, pero el médico los ordenara. En este caso, si se diagnosticaba por angioTAC que no estaba indicado, se tomaba como falla en la estrategia diagnóstica. Para el análisis de desenlaces secundarios se determinó la diferencia absoluta entre el número de angioTAC requeridos entre los diferentes escenarios clínicos usando las diferentes escalas. Finalmente se reportaron desenlaces no predefinidos post-hoc para tener en cuenta subgrupos relevantes, como cáncer, pacientes mayores o iguales de 50 años, historia de TET, hospitalizados y pacientes con síntomas mayores de 7 días. Este es un estudio que no fue financiado por la industria farmacéutica. El comité de manejo que estaba compuesto por los autores tuvieron la responsabilidad final del diseño, del seguimiento, de la verificación y del análisis. El patrocinador no estaba involucrado en el estudio. Todos los miembros del manejo del comité contribuyeron a los análisis de los resultados y aprobaron la versión final. Estas son las características de los pacientes, pacientes con promedio, principalmente mujeres, 62%, con un promedio de edad de 53 años y con una duración de los síntomas en promedio de 3 días. Y digamos que ahí están las principales características de base de los pacientes revisados en este estudio. El algoritmo fue completado en 2.946 pacientes. Los pacientes fueron manejados sin angioTAC 1.629 y pacientes manejados con angioTAC 1.317. Desde el 5 de octubre de 2013 hasta el 9 de julio de 2015 se tomaron 3.616 pacientes con sospecha clínica que fueron tamizados en 12 hospitales. Se excluyeron 151 pacientes que correspondían al 4,2%,
La embolia pulmonar se detectó en 456 pacientes, que era un 13% de la población general. 55 de 1.743 pacientes, que era el 3,2%, tuvieron 0 puntos del GIERS. 401 de 1.722, que fue el 23%, tuvo 1 o más puntos del GIERS. De acuerdo con el abordaje de intención de diagnosticar, de los 2.946 pacientes, es decir, 85%, en los que la embolia pulmonar se descartó al ingreso, que no fueron tratados y completaron el seguimiento, 18 pacientes fueron diagnosticados con embolia pulmonar sintomática, es decir, una incidencia de 0,61% a 3 meses. Muy bueno, teniendo presente que los algoritmos anteriores estaban entre 1,2 y 1,5% a 3 meses. La incidencia de embolia pulmonar fatal fue de 0,20%. Solamente 6 pacientes murieron y se le adjudicó como causa de la muerte embolia pulmonar. En el peor escenario, asumiendo que los 5 pacientes perdidos en el seguimiento, que no sabemos qué pasó con ellos, 4 de esos pacientes se excluyó embolia pulmonar por angioTAC y 1 con angioTAC negativo. Pero recordemos que a pesar de que se les excluyó, como se perdieron al seguimiento y no sabemos qué pasó a los 3 meses, si se tuvieran en cuenta como embolia pulmonar recurrente y se le sumara al desenlace, la incidencia a 3 meses hubiese sido solamente de un 0,78%. Es decir, que el peor de los casos sigue siendo superior comparado con los algoritmos previos. Nos daría 23 de 2.951 pacientes con intervalo de confianza entre 0,49 y 1,2. Para el análisis por protocolo, la tasa de falla del algoritmo diagnóstico fue de 0,51%, es decir, 15 de 2.943 pacientes, con intervalo de confianza entre 0,31 y 0,84, con un riesgo de 0,20% a 3 meses de embolia pulmonar fatal. Con el abordaje de intención de diagnosticar, recordemos que el abordaje de intención de diagnosticar es parecido al de intención de tratar y se tiene en cuenta como desenlace negativo inclusive los pacientes que se pierden al seguimiento. Se plantea el peor de los escenarios, pero en el protocolo solamente se tienen en cuenta los pacientes que realmente fueron seguidos y fueron tratados con el protocolo. Entonces, aquí vamos a ver que algunos pacientes que no cumplían el protocolo se colocaban como desenlaces negativos en la intención de diagnosticar. Entonces, con el abordaje de intención de diagnosticar, el angioTAC no se realizó en 1.611 pacientes, 46%, y no estaba indicado en 1.641, 48%. Si se usa el algoritmo diagnóstico con score de Wells y dímero D fijo menor de 500, el 34% de estos pacientes hubiesen sido manejados sin angioTAC. Es decir, estamos hablando que con el estudio GIERS, un 46 a 48% de los pacientes no requerían angioTAC y con el protocolo tradicional un 34% de los pacientes no requerían angioTAC. Es decir, muchos más pacientes en el protocolo GIERS se iban a beneficiar de no realizárseles el estudio. Esto nos da una diferencia absoluta del 13%. Diferencia, si la tenemos en cuenta por intención de tratar, sería más o menos 437 angioTAC y en el abordaje por protocolo de 477 angioTAC a favor del diagnóstico GIERS. Entonces, si la escala de Wells se usara ajustada a la edad, porque recordemos que está la escala de Wells con punto de corte fijo mayor de 500 y tenemos la escala de Wells ajustada por la edad para pacientes mayores de 50 años, el 39% de los pacientes habrían sido manejados sin angioTAC al ingreso. La diferencia absoluta sería pues menor comparado con el score de Wells tradicional, sería solamente el 8,7% menos angioTAC comparando el GIERS contra el score de Wells ajustado por la edad. Y con intención de diagnosticar sería un 7,6%. En el subgrupo de pacientes menores de 50 años y mayores de 50 años hubo una reducción absoluta de 14% en el número de angioTAC comparado con el algoritmo estándar. Las tasas de falla fue de 0,11% para el grupo menor de 50 años y la tasa de falla fue de 0,81% para el grupo mayor de 50 años. Aquí observamos nuevamente una tabla bastante dispendiosa, pero las conclusiones fueron las que les mencioné anteriormente. O sea, comparado con los diferentes algoritmos, el GIERS fue superior. Comparado con el algoritmo ajustado por la edad,
La diferencia no fue tan grande, fue solamente de un 8% y con los estándar fue de un 13 a un 14%. De los 1.651 pacientes a los que se había de manejar sin angiotat, el protocolo fue violado en 40 pacientes. El angiotat mostró embolia pulmonar en 3 pacientes que fueron manejados con anticoagulantes. Entonces digamos que estos 40 pacientes no requerían angiotat según el protocolo GIELS, pero se los hicieron. Y esos 43 tenían embolia pulmonar. Entonces se tuvieron en cuenta en el desenlace primario como fallas del algoritmo diagnósticos. Y se incluyeron, por lo tanto, en el desenlace primario. 18 de 1.651 pacientes fueron tratados con anticoagulantes por otras razones, por la presencia de FA principalmente y de otras indicaciones diferentes a la embolia pulmonar. 4 pacientes fueron perdidos al seguimiento, es un número muy bajito de pérdidas. 4 pacientes de 1.589 tuvieron eventos sintomáticos de tromboembolia venosa. La tasa de incidencia de tromboembolia venosa en pacientes sin angiotat, según el protocolo GIELS, fue de 0,43%. 7 pacientes de 1.629. La tasa de embolia pulmonar fatal fue de 0,12%, 2 de 1.629. Otros 7 pacientes, 0,43%, murieron por causas no relacionadas con tromboembolia venosa, principalmente cáncer. De los 1.358 pacientes en quienes el angiotat descartó embolia pulmonar, 40 pacientes, 2,95%, fueron tratados con anticoagulantes por otras razones. De los 1.317 pacientes restantes, 11 regresaron con eventos de tromboembolia. La tasa de incidencia de tromboembolia venosa fue de 0,84% y la tasa de incidencia de embolia pulmonar fatal fue de 0,30%. Otros 85 pacientes murieron de causas no relacionadas con tromboembolia venosa. Entonces, aquí muestran las diferentes causas de muerte, aquí algunos con embolia pulmonar y otros por otros motivos. Entonces, el algoritmo GIELS excluyó con seguridad la embolia pulmonar, una disminución absoluta del 14% en la necesidad de angiotat comparado con el algoritmo estándar. La incidencia a 3 meses de tromboembolia venosa en pacientes a los que no se les hizo angiotat está en línea con lo observado en estudios usando algoritmos con test diagnósticos secuenciales, con el test de estándar de Wells de 2 niveles y con el umbral de dímero D fijo. El riesgo de tromboembolia venosa recurrente en pacientes con angiotat normal fue comparable con el riesgo observado en estudios previos usados algoritmos estándar. La embolia pulmonar fatal ocurrió en 0,30% de los pacientes del estudio comparado con 0,6% en otro estudio usando un algoritmo estándar. La ventaja del estudio GIELS es la gran reducción en la necesidad del angiotat con reducción de la exposición a radiación y sobre diagnósticos, y eso logrado por el uso de los umbrales de dímero D dependiendo de la probabilidad clínica. Es el primer estudio que tiene un umbral de corte de 1000 para pacientes con baja probabilidad diagnóstica. Comparado con el protocolo, el de ajuste de dímero D, la diferencia absoluta en angiotat fue solamente de 8,7%. La principal diferencia con el algoritmo ajustado a la edad es que también este algoritmo tiene un buen rendimiento en pacientes menores de 50 años. El algoritmo GIELS conlleva una reducción absoluta del 14% en la realización de angiotat, y esto es especialmente importante en pacientes jóvenes, principalmente mujeres por el riesgo de obesidad de seno. Las fortalezas del estudio incluyen un gran número de pacientes consecutivos, un seguimiento casi completo y una adjudicación independiente de los objetivos del estudio. La corte de pacientes de la vida real es muy parecida a la de la práctica diaria, y por lo cual se pueden extrapolar los datos del algoritmo a la vida diaria. Los resultados son acordes con los estudios de derivación inicial y de cortes retrospectivos que se realizaron inicialmente para postular este estudio. A pesar que la inestabilidad hemodinámica no estaba dentro como un criterio formal de exclusión, estos pacientes es una corte de pacientes hemodinámicamente estables, y por lo cual a este tipo de pacientes no le aplicaría el protocolo. Dentro de las limitaciones del estudio tenemos la ausencia de un grupo de control porque no fue un estudio aleatorizado, y el bajo riesgo de tromboembolia venosa a 3 meses y en el seguimiento casi completo da soporte al diseño de estudio. Además tiene un comité independiente que adjudicaba y evaluaba las diferentes desenlaces. Los diagnósticos de muerte, digamos que en estos pacientes los procedimientos de autopsia fueron muy poquitos, por lo cual fue muy poco probable
tener certeza de que la causa de muerte era la embolia pulmonar. Sin embargo, se le adjudicó a esto teniendo en cuenta el peor escenario. Estos pacientes que fallecieron por otras o que se adjudicaron otras causas de muerte diferentes a embolia pulmonar tenían por lo general una comorbilidad extensa y estaban en la fase final de una enfermedad. Durante el seguimiento, la mayoría de estos pacientes falleció en el ambiente extrahospitalario y sin embargo se le adjudicó la embolia pulmonar como causa de muerte. La tasa de eventos recurrentes estuvo por debajo de los límites de seguridad. La prevalencia de embolia pulmonar fue mayor que la observada en grandes estudios de corte en Estados Unidos, pero menor que en estudios de Europa, y los pacientes del estudio fueron relativamente jóvenes, un promedio de 53 años. El análisis por subgrupo confirma la validez del algoritmo GIES en una corte de pacientes con alta prevalencia de embolia pulmonar hasta un 30% y provee evidencia para generalizar los resultados. Hubo 43 violaciones al protocolo con 3 pacientes sin dímero D y 40 pacientes con angioTAC no indicados según el protocolo GIES, de los cuales 3 tenían embolia pulmonar. Por el bajo número de pacientes con cáncer incluidos en el estudio, no se puede conocer la seguridad de este protocolo en pacientes con cáncer. Aquí nuevamente, pues, diapositiva pues ya se la había mostrado. La conclusión, el algoritmo GIES con seguridad descarta embolia pulmonar aguda en pacientes con clínica sugestiva de embolia pulmonar con un bajo riesgo de tromboembolia venosa durante los 3 meses del seguimiento. La principal ventaja del algoritmo es la reducción absoluta de un 14% en el número de angioTAC comparado contra los algoritmos estándar, lo cual es aplicable a todas las edades y fue consistente entre los diferentes subgrupos.